le dijo: yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé perfecto, y yo haré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, y serás padre de una multitud de naciones, y te haré fructificar en gran manera. Le dijo el Señor a ¿quién? A Abraham. La palabra del Señor es perfecta, y donde empezamos a leer y donde empezamos a escudriñar, si la leemos con el Espíritu de Dios, vamos a entender lo maravilloso y lo misterioso que es el Señor en tantas cosas que nos entrega el Señor. La palabra Shaddai es uno de los 72 nombres que Dios tiene en el pensamiento judío. ¿Por qué en el pensamiento judío? Dice la mujer que la salvación proviene ¿de quién? De los judíos. Y eso dice la palabra. Por eso, cuando yo contaba el otro domingo que cuando Pedro y todos los que estaban, los apóstoles, 120 en el aposento alto, cuando se juntaron para recibir el Espíritu Santo, ellos estaban, dice, unidos en un solo sentir. Dice que vino el Espíritu Santo y como una ráfaga de viento entró y vinieron como lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Y recibieron el Espíritu Santo y fueron sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el fuego abrasador, es el fuego de Dios que consume toda enfermedad, consume todo y nos hace criaturas nuevas. Entonces ellos fueron encendidos en fuego, dice la palabra. Fueron llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un pedacito de Dios que nos pone a nosotros en nuestro corazón para que podamos hacer las obras de Él. Y en el Espíritu Santo, en ese fuego que entre nosotros, viene el gozo, viene el deseo de correr a anunciar la palabra de Dios. Muchos han experimentado eso. Son pocos los que encontraron el Espíritu Santo a través de visión, a través de sueños. Otros lo recibieron a través de la palabra, que quien les predicó la palabra, y así lo hizo el Señor. Entonces, cuando Pedro y todos los demás discípulos recibieron el Espíritu Santo, eran como 120 personas, dice la palabra. Dice que se llenaron de gozo. Yo hablaba de una palabra que se llama frenético, quiere decir lleno de entusiasmo, lleno de pasión por entregar lo que Dios les había dado a ellos. Y el que tiene el Espíritu Santo lo encontró todo, encontró el tesoro. El que se llenó del Espíritu Santo encontró la pasión de hablar y hablar de Él. Por eso, cuando nosotros hemos hablado, mucha gente nos llaman loquitos, ¿no? Este está loco. Me acuerdo que yo me sentaba a la mesa donde estaba mi familia y les hablaba del Señor, y cuando quedaba uno, quedaba yo y mi esposa y los demás haciendo chistes en la otra sala. Solitos quedábamos. Y esa es la pasión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, escuche bien, donde usted va y lleva la presencia y lleva el gozo en su corazón y le habla a la persona, y si la persona recibe eso, quiere decir que está siendo llamada por el Señor. Pero la persona que no le dio importancia al mensaje y no tomó en cuenta las palabras y se fue, triste para él. ¿Por qué? Porque no quiso recibir la presencia. Entonces no era llamada oveja de Israel. Y cuando salieron, dice, estos 120 con el fuego del Espíritu Santo, salieron corriendo a las calles, y dice que empezaron a proclamar el nombre de Jesús. Y dice que en la primera predicación que tuvo Pedro se convirtieron ¿cuántas personas? 3,000 personas, y eran judíos. ¿Y por qué a los judíos? Bueno, usted podrá decir por qué la nación de Israel es tan privilegiada y tanta guerra que ha habido, es como la tribu de Judá. Tremendas cosas ha hecho, pero Dios ama a esa nación porque los eligió. Eligió a los hebreos desde que estaban pisando ladrillo y barro. Lo eligió al pueblo más duro, necio e ignorante que había, porque Él quería que su gloria sea manifestada en el que menos conocía. Y así quiere el Señor. No importa cuán duro sea el corazón, pero cuando el Señor viene con su Espíritu Santo, toma a quien quiere y lo hace. Lo único que necesita el Señor es que tú quieras abrirle el corazón para que tú puedas conocerlo a Él. Entonces 3,000 judíos se convirtieron. Y dice que la primer semilla sembrada tiene que ser en un corazón judío. ¿Y quiénes eran los que recibieron primero? Los discípulos, y eran judíos, hebreos, que venían con una descendencia llamada por Dios. Entonces, cuando usted, que es gentil, nosotros somos no judíos,
Recibimos la palabra, ¿por qué? Porque dice que más allá todo despreciaron. Ya no quisieron más, empezaron a matarlo a los discípulos, empezaron a perseguirlos, entonces ya no quisieron más. ¿Y quiénes recibieron después el Espíritu Santo? ¿Quiénes recibieron la palabra? Nosotros, los paganos, los que éramos paganos. Andábamos perdidos con idolatría, con cosas por allá, ritos por acá, ceremonias por aquí, ceremonias por allá, procesiones por aquí, procesiones por allá. Y todas estas cosas que son costumbres de Babilonia. Baruch 6, que está en la Biblia católica, si usted puede buscarlo, Baruch 6, que es un libro donde claramente dice que estas costumbres paganas fue transmitida al pueblo de Israel y se llevaban costumbre. Y le dijo el Señor, los metió a Babilonia durante 70 generaciones. Y dice que cuando los sacó, cuando ellos estaban ahí metidos, les dijo que cuando ellos iban en la procesión, en la marcha, y llevaban los dioses a hombros, dice que no los adoren, que cuando toda la multitud los adorara, ellos dijeran en su corazón: oh Señor, solo a ti se debe adorar, porque mi ángel estará con ustedes, les dice, y tendrá cuidado de sus almas. Y eso quiere decir que la idolatría es muerte, es pecado. Lo dice la palabra en toda su amplitud. Si yo empiezo a leerles ahora, es hermoso. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da conciencia de pecado. El Espíritu Santo renueva nuestra mente, nos abre a otros misterios del Señor. El Espíritu Santo nos da vida, nos da aliento, nos saca de nuestras depresiones, de nuestras angustias, de nuestras irrealidades. Voy a decir por qué. Porque este mundo natural trae mucha irrealidad, que es el mundo oscuro, y la verdadera realidad es Cristo, que es la luz, porque Él nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que yo siento en mi corazón siempre y se lo transmito a todos, porque de otra manera no podemos encontrarnos con el Señor. El fuego del Señor tiene que estar ardiendo en tu corazón, aceptando que Jesús es el único que pudo salvar tu vida y es al único que le debemos mérito. ¿Por qué? Porque Jesús nos trae al Espíritu Santo y nos trae al Padre también. Porque por medio de Jesucristo nosotros conocemos al Padre, dice Juan 14. Esto es hermoso porque es lo que me hace sentir el Señor, de que en su nombre todopoderoso, dice Hechos 4:11, nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual o mediante el cual podamos ser salvos. No hay nada, no hay otro. Diga, no hay otro. No hay otro que pueda darnos la salvación sino el nombre de Jesucristo. Y en Juan 17 lo dice: Señor, le dice, gracias por el nombre que me diste, el nombre que tu nombre el que me diste, dice. Y es hermoso porque ahí reconocemos que Jesucristo tiene una unidad perfecta con el Padre. Escuche esto. Dice Juan 17. Escuche. Juan 17:11. Si quiere ponerla, si la tiene la cita o no. Se ha cortado, dice. Dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Escuche. Pero ellos están todavía en el mundo. O sea, los que ya recibieron a Jesús y los que son de Jesús, estamos en el mundo. Pero, ¿qué dice aquí? Mire. Pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, les dice Jesús, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Escuche, con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Qué maravilloso. Ahí, si nosotros, yo les mencioné que Yeshua es Jesús. Yeshua HaMashiach es Jesucristo. Y este nombre de Yeshua se lo pronuncia al Padre diciéndole Yahweh. Y tiene las mismas consonantes. Es muy parecido. Pero si usted lo analiza, y en hebreo se puede analizar esto, Yeshua es el nombre que recibió él. Le dijo: con el nombre que me diste, el nombre que tu nombre, el nombre que me diste. Entonces, si se le sacan las vocales, ¿cómo queda eso? ¿Y cómo es el viento?
¿Y cómo es el espíritu en fuego? Porque el nombre de Dios es algo que no podemos pronunciarlo fácilmente, pero se hizo la traducción para que podamos nosotros tener un referente de cómo podemos nombrarlo. Y cuando Moisés iba a ir donde Faraón, cuando iba a ir allá a presentarse, a decirle: vas a ir a sacar a mi pueblo y vas a ir en mi nombre. Pero Señor, ¿y qué le voy a decir yo a Faraón? Ve y dile que el que te ha enviado es el yo soy. El yo soy, diga yo soy. ¿Y quién es el yo soy? ¿Quién es el yo soy? ¿Yo soy es un verbo o no? Para los que saben un poco de lenguaje o de literatura, el yo soy ¿es verbo o no es verbo? ¿No es? ¿Por qué? Yo, él, tú, vosotros, nosotros. Mire lo que dice Juan. Se lo voy a volver a repetir acá. Juan 1. Yeshua, Yahweh. Ese es el nombre, el yo soy, el verbo. Pero ¿qué dice Juan 1? En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea que el Hijo y el Padre son uno. El Hijo vino para mostrar la gloria del Padre. No, dijo él, no vengo a mostrar mi gloria, dijo el Hijo. Vengo a mostrar las obras que son por medio del Padre. No me glorifico a mí, sino que por medio de las obras glorifico al Padre. Por eso es que Jesús y el Padre son uno. Y Juan 14 claramente dice que el que está en mí, el que viene a mí, está con el Padre, porque somos uno. Y el que lo acepta y que lo quiere, en él, dice, haremos nuestra morada. Si Jesús está en tu corazón, está el Padre también, y está el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús se va, nos deja su Espíritu Santo. ¿Quién envía al Espíritu Santo? El Padre. Porque Jesús estaba regresando al Padre. Entonces les conviene que yo me vaya, para que reciban ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y cuando Jesús se va, ¿qué hace? El Padre es la promesa que les dijo: del Padre les enviará el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu de verdad. Entonces, cuando Él se va, viene el Espíritu de verdad. ¿Y se acuerdan, verdad, qué palabra era? Igual al sacada del griego es realidad. Entonces Jesús es nuestra realidad. Por eso yo les hablaba de una realidad de maldición que vivimos natural. Es una realidad maldita. Y la realidad alterna es la realidad que vivimos en Dios, que es la verdadera, la que es eterna y la que nunca se acaba. Por eso es real, dice, realidad. ¿Quién dice amén? Gloria al Señor. Yo siento ahora que el Espíritu Santo, los que vinieron enfermitos, doloridos, levante su mano. ¿Quién se siente libre ahora? ¿Quién ha venido dolorido y se siente libre ahora? ¿Cómo vino usted? ¿Dolorido? Se fue. ¿Quién otro? ¿Quién otro más? Vino así. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Sabe? Si pudiéramos hablar testimonios, podría contarles, podríamos ponerlo aquí en la pantalla, pero en este momento la pantalla, pero estamos aquí. Entonces decimos que son nombres, pero no son nombres en sí. Porque no podemos nombrar a alguien que no ha nacido. El único que nació, ¿quién fue? El Hijo. Pero Dios, ¿ha nacido o no ha nacido? Si hubiera dicho ha nacido, ya no sería como el verbo. Pero Él es, siempre fue, siempre estuvo, siempre está. Ese es el principio y el fin. O sea que Dios es principio y fin. O sea que Él siempre estuvo. Nadie lo creó a Él. Él dice que ya existía. En Juan 1 dice, ¿qué dice? En el principio ya existía, dice el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Se acuerdan cómo yo les hice conocer quién es el verbo? ¿Salía de dónde? De la boca de Dios. Tráigame la canastita, por favor. No sé, pero el Señor insiste en esto. Corra,
la canastilla de allá. Insiste, y es por algo que el Señor insiste, para que usted pueda entender quién es Él y cómo es Él y qué nace en Él. Dice que la palabra, que Él engendró un hijo. Dios engendró un hijo. ¿Para qué? Para Él venir. Dice que su esencia de Él viniera a nosotros. ¿Se acuerdan que yo le dije que este era Dios? Hagamos de cuenta que esta canastilla es Dios. Y Él, cuando vino, el verbo, dice, ¿y el verbo qué significa? La palabra. Mire qué hermoso esto. El verbo significa igual palabra. Entonces, cuando el Señor Dios, nuestro Dios, creó los cielos y la tierra, ¿qué salió de su boca? La palabra. Y cuando leemos Colosenses 1, dice que Cristo, dice la supremacía de Cristo, dice que cuando Él sale, y la palabra es Jesús. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, encontramos la palabra. Y esta palabra es Él. Dice que el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. El verbo es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Y nos entregó su palabra. 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 Es maravilloso. Nos entregó su palabra. Y la palabra estaba ¿dónde? En la boca de Dios. Diga, en la boca de Dios. Por eso la palabra es el Hijo. La palabra es el Hijo. El Hijo que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. El Hijo. ¿De dónde nace? Cuando usted respira y bota aire, ¿de dónde sale? Desde el vientre. Sale y bota aire. Entonces, ¿qué sale cuando usted bota de su estómago algo? Aire. Aliento de vida. ¿Qué sale de su boca? De su estómago, aliento de vida. Y cuando recibimos nosotros aliento de vida bajo la palabra, respiramos Espíritu Santo. Respiramos Espíritu de Dios. Cuando nace, dice el verbo ya estaba, dice, y ya existía. Y el verbo, ¿quién es? Es Jesucristo. Y vuelvo a repetirle, y el Señor me hace volver a repetirle. Gracias, Señor, por tu insistencia, porque sé que quieres que aprendamos, que no nos perdamos. Dice, Él, ¿quién? Jesús. Diga Jesús. Él, diga, es la imagen del Dios invisible. No es una estatua, no es un monumento, es espíritu y verdad el que transforma nuestra mente necia en mente abierta con amor, que genera amor, vida abundante, amor para los demás. Y en el amor está la sanidad, en el amor está el perdón, en el amor está la reconciliación de todos nosotros con Dios y a través de nuestros hermanos. ¿Quién dice amén? Entonces ese es el amor de Dios. Y dice, es el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿quién creó el mundo? ¿Por medio de qué se creó el mundo? Por medio de la palabra. Entonces, cuando sale de la boca de Dios la palabra, se crea el mundo, se crea, mejor dicho, todo lo que vemos. Entonces, Jesucristo es el verbo, el que hace, es la palabra. Y vino a nosotros y nos transforma. Por eso hay loquitos con la Biblia bajo el brazo que corren a hablar del Señor. Y usted pregúntese por qué. Porque entró el Espíritu Santo en ellos y empezaron a correr a entregar el mensaje de la palabra, del verbo que nos entregó el Señor a nosotros. Por eso los loquitos, no los juzguen a los loquitos, a los más locos. Si yo soy locango, hay otro más locango que yo todavía. Pero es por el amor de Dios. Ese amor nos llena, nos transforma, nos edifica. Y yo fui sanado por medio de la palabra. Yo tenía varias enfermedades y cuando fui predicando empezaban a caer los pólipos de mi nariz. Poco salía todo eso. Sané de mis migrañas, sané de todo.
dolores en los huesos tenía, parecía un viejingo, y cuando acordé ya estaba libre de todo. Y lo desafié a una carrera a darle una vuelta a la manzana y lo gano. Y el que me ve, ¿cuántos años tiene usted, pastor? No le voy a decir. Yo tengo 53. Y el Señor me hace enamorarme cada día más de Él. Hay lucha, hay muchas adversidades, sí, es cierto, pero Él nos sustenta, Él nos da fuerza, Él nos da la garantía de que somos un hijo a través del amor y la perseverancia para estar firmes hasta el final. ¿Quién cree que el Señor está aquí? El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ese es su amor. Ese es su amor. Dios nunca ha nacido. Él siempre existió. Pero Él quiso manifestarse en nosotros a través de su Hijo. Él quiso manifestarse en carne para que nosotros creamos de que Él es el amor. Primero estuvo arriba y nos ministraba desde arriba. Al pueblo de Israel lo ministraba. Dice que la sombra, mejor dicho, la nube le hacía sombra en el sol a los israelitas cuando caminaban en el desierto, y en la noche les ponía fuego, dice, para que se guiaran y los calentara. Pero era arriba, caía maná del cielo, les entregaba comida, pan, agua, todo. Pero cuando vino Jesucristo, Él vino y se nos presentó cara a cara. Él se hizo para que nosotros lo conozcamos cara a cara. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra, encontramos al mismo Jesús, el carácter de Jesús, cómo es Él, todo lo que Él, debemos ser su amigo. El carácter de Julio, el carácter del hermano Luis, así vino Jesús. Y todos conocieron a Jesús cara a cara. Entonces vino y se nos presentó cara a cara. Y por tercero, ¿qué hizo Jesús? Se entró a nuestro corazón por medio de su Espíritu, y ahora lo tenemos dentro de nosotros. Y ese es el gozo de un cristiano que tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón, y que todo lo que Él declara, el Señor lo va a hacer. Todo lo que Él dice, lo va a hacer. Por eso no se metan con profetas de Dios. Porque no hagan ni digan cosas contra ellos, porque les viene juicio. Y yo no es por meterle miedo, pero les viene juicio al que juzga a un hijo de Dios, porque tiene su espíritu en él. Lo dice la palabra. Si quiere le leo la palabra para que tenga miedo, pero no le voy a meter miedo ahora, porque Dios es amor. Él no infunde temor. Solamente tenemos que andar alineados en Él todo el tiempo. El Señor me ha cambiado todo ahora. Tenía algo para ustedes, pero me lo ha cambiado nuevamente. Pero escuchen, dice, porque por medio de Él, ¿de quién? ¿De quién? De la palabra de Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No hay más. Usted lea toda la Biblia, no se le atribuye nada más que a Jesús. Todas las obras que se han hecho y todos los atributos de Dios vienen ligados a la creación, porque Él lo creó todo, dice, ¿por medio de qué? De la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. El Padre está sentado en su trono, engendró un hijo a través de su boca, y vuelve el hijo y se sienta a la derecha del Padre, dice, y su Espíritu Santo se queda con nosotros. Qué maravilloso, ¿no? ¿No se da cuenta el amor de Dios? Entonces Jesús, cuando vino y murió por amor. Entonces entregar la vida el uno por el otro, eso es amor. Por eso ya no hable mal para su prójimo, porque se convierte en asesino. Dice la palabra, Mateo 5:17 en adelante, dice que si nosotros cometemos homicidio es porque hemos hablado mal para nuestro hermano, y hemos murmurado y hemos atentado contra su vida. Destruimos a la persona por medio de nuestra boca. Por eso el pueblo de Israel no llegó a cruzar el Jordán, porque murmuraron, se quejaron de lo que Dios les daba y empezaron a dividir a todo el grupo que iba con ellos. Y Dios, ¿qué hizo? Los castigó a ese grupo y los enterró bajo tierra, le echó fuego encima, dice, y bajaron hasta el Seol. Y eso es fuerte. Pero escuche, todo ha sido creado por medio de Él, dice, y para Él.
Él dice es anterior a todas las cosas. O sea, Jesús dice que es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo ordenado. Dice que hay un orden en Él. Y dice aquí, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces estamos hablando en toda la potestad del mismo Dios. El Hijo es la palabra, el Padre es el Padre, el Hijo es la palabra que está dentro de Él. O sea que son uno solo. Y el Espíritu es el mismo Dios. Pero nosotros lo identificamos de esta manera: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que ustedes no se confundan. El Hijo viene, nos entrega la palabra, que siendo rey se despoja y se hace como nosotros. Y fue tomado también como nosotros, aunque dice que no cometió pecado, para darnos enseñanza de que sí podemos nosotros llegar al final. Y por medio de la reconciliación que Él hizo en la cruz, por medio de Él y el Padre, nos reconcilia a nosotros con el Padre. Amén. Entonces esa reconciliación hace Jesús y nos hace libres. Escuche bien: todos los que recibieron a Jesús y se pararon ahora y se levantaron, todos sus pecados han sido borrados. Y para algunos han sido lavados también. ¿Por qué? Cuando han sido borrados los pecados, no se cuenta más. Y cuando han sido lavados, te vas a acordar de tu pecado, pero no te va a hacer efecto ya. El pecado lo vas a recordar, pero ya no con la intención que estaba. Porque el Espíritu Santo te va a decir: no pienses así, está mal. Ya no vuelvas atrás. Deja al hombre viejo. El hombre viejo son nuestros pecados, son nuestras mañas, son todas las cosas malas que hacemos. Ese es el hombre viejo. Y cuando somos nacidos de nuevo, el hombre viejo ya no debe dominar nuestra carne, nuestras pasiones. Todo lo que nosotros queremos lo ponemos en Cristo, y Él nos da la voluntad para que todas las cosas buenas sucedan en nosotros. Y ahí viene, después de los dones espirituales que han sido entregados a través del bautismo, nacen los frutos. Y los frutos es lo que hemos comido hoy. Dice Juan 15 que Él es la vid verdadera, ustedes son las ramas. ¿Y qué comimos hoy? ¿Y cuáles son los frutos? ¿Comimos qué cosa? ¿Cómo sabe la fruta? Rica, ¿no? Dulce, como la miel, dulce a nuestro paladar. Y ese Jesús es el fruto que nosotros llevamos. ¿Dónde? ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Y dónde? En nuestro templo. Porque el Espíritu reside no en tu cabeza, reside en tu corazón. Y representativamente todo nuestro ser está aquí. Porque cuando hay espíritus inmundos que vienen y se posan dentro de este lugar, toman tu corazón, toman tu vida. Por eso ni le des lugar al diablo, dice la palabra. Ni le den lugar, para que no haya propósito en él, en ti. Porque ya ha sido lavado y sellado por la sangre del Cordero. Esta es la vid. Esta es la vid. Es el fruto que da vida. El fruto que permanece. Eso dice Juan 15. Esa es la vid. Ustedes no comieron, ¿no? El Señor me decía: y esta es la rama. Y dice que si esta rama no da fruto, ¿qué sucede? Se la tira. ¿Por qué? Porque ya no produce más fruto. ¿Y dónde es echada? Se seca, dice, y se le echa al fuego. Ahora, ¿qué fruto va a dar usted? Usted ha sido sellado por la sangre de Cristo. ¿Qué fruto va a dar ahora usted? ¿Frutos de qué? De amor, de paz, paciencia, o frutos de maldad, de odio, de rencores. Pero si ese fruto, que es la vid, que es Jesús, no da frutos de amor y de paz, estamos secos y somos echados al fuego. Pero si este fruto da amor, paz, comprensión, amor, fidelidad, templanza, ¿qué va a hacer? Es tomado ¿para quién? Para el que lo recibe y lo come y saborea y lo siente y se lo come y lo degusta y lo comparte con los otros. Pero si nosotros no damos frutos, somos echados al fuego. Al rechinar
de dientes, dice la palabra. Porque todo que ha nacido de nuevo debe dar frutos, y frutos en abundancia. Y ese es Jesús, porque está unido a la vid. Él es la vid. Nosotros somos la rama, Él es el tronco. Él es la planta y nosotros formamos la rama. Amén. Y dice, porque a Dios le agradó habitar, dice, en Él con toda su plenitud. O sea, Dios también habitó en Él con toda su plenitud. Escuche esto. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Quién lo está entendiendo? ¿Quién lo está entendiendo? Y dice aquí en el versículo 21, en otro tiempo ustedes, por su actitud, dice, y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Ahora usted es su amigo. Ahora son amigos de Jesús. Pero hay que creerlo. Porque es fe. Diga fe. Fe es creer sin ver. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de ahí, porque él quería ser padre de multitudes y de naciones. ¿En qué consiste el atributo de decir el Shaddai, el Dios Todopoderoso? Cuando nace en Génesis 17 esta palabra, Dios llama a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el omnipotente, así lo traduce la Biblia. En otras traducciones dice todopoderoso. Si usted lo analiza, la palabra más alta es todopoderoso para describir a Dios. Diga todopoderoso. También omnipotente es otra palabra que yo, con mi conocimiento limitado, puedo usar para referirme a Él también. Omnipotente. Pero Dios está por encima de esa palabra. Pero Dios, diga, pero Dios está por encima de esa palabra, porque Él es más todavía. Al Dios que tú le sirves está por encima de toda articulación posible, de cualquier movimiento. Por eso cuando Dios se le presenta a Abraham, le dice, y hay algo curioso en todo esto, es que en la Biblia no registra muchas cosas estas, y es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, a Isaac. Y en este monte, y en el monte dice la tradición judía, que encima dice, sobre los cielos, en las estrellas, se formó la figura de una mujer amamantando un niño, en otras traducciones. Y arriba decía Shad, porque Shad es una palabra compuesta que nosotros decimos el Shaddai, y lo que significa tiene que ver con lo que sustenta. Diga sustenta. Entonces cuando usted esté en aflicción, yo les recomiendo que cuando usted esté en aflicción diga: Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que me sustenta. Diga, el sustentador es el proveedor. Diga, el que me provee. Diga, el Shaddai, el que me sustenta, el Dios Todopoderoso, Yeshua HaMashiach. Yeshua es el nombre que el Señor le entregó a Jesús. Dios es suficiente para tu casa. Dios es suficiente para tu familia. Dios es suficiente para tu trabajo. Diga, es suficiente. Dios es suficiente para tu ministerio. Dios es suficiente para tu casa, para tu esposo, para tus hijos. Dios es suficiente para todo. No hay donde buscar suficiencia, en Él la encontramos. Porque al Dios que tú le sirves lo tiene todo. Él es el que nos da. Dice Ageo 2:9, mío es el oro, mío es la plata, y todo lo que yo tengo es de ustedes, yo se los doy. Así que no se aflijan. Y también Shaddai es al que, la palabra compuesta que viene Shad, que tiene que ver con qué, dice, que Shaddai, la palabra Dai tiene que ver con suficiente, que Él es suficiente. Él es suficiente. Es que Dios es tan grande. Dios, cuando estaba creando, Dios tuvo que decirle a los cielos: suficiente, alto ahí. Diga alto.
¿Por qué? Porque los cielos y la creación empezó a expandirse y a desarrollarse, dice la palabra, y Dios tuvo que decirle en un momento: hasta aquí llegas, porque si Él no hubiera detenido la expansión, ¿qué hubiera sucedido? Todavía se siguiera expandiendo el universo, hubiera sido más todavía. Entonces mire lo que dice Job 38:4. Job, en toda su aflicción, en todo lo que él pasó, en todo ese agobio que pasó cuando perdió su familia, su casa y todo, empezó a decirle a Dios cosas. Le decía: Señor, yo he sido un siervo bueno, yo he hecho esto otro, y nos pasa todo. A mí me pasó. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Lo hiciste, ¿por qué interés? Tú tenías que servirme de corazón, sin esperar nada a cambio. Y él dice: busca el reino de Dios primero y su justicia, y lo demás será añadido, porque Él sabe en su tiempo cuándo te va a dar. Por eso dice aquí, mire, escuche, le dice Dios a Job, le responde Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Mire cómo le habla Dios a Job: si tienes inteligencia. Pero Dios le estaba hablando de una sabiduría superior. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Yo y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Mire cómo es Dios. Dios está describiendo cómo creó las cosas, y le está dando un ejemplo a Job. Le está hablando en sus términos a Job. El atributo tiene que ver con establecer límites a todo lo creado. Esos son atributos. Yo se lo voy a explicar así, más sencillamente. Dios le dio cosas a usted, ¿cierto? Como persona. Yo soy Luis Carlos. Yo soy así. Nací así, crecí así, hice cosas así. Y ese soy yo. ¿Conocías tu personalidad? Sí. Esos son tus atributos. ¿Qué es lo bueno de ti y qué es lo malo? Pero cuando nosotros llegamos a entender la magnitud de Dios y llega a nuestra vida, empezamos a entender cuál es el propósito que yo tengo. ¿Por qué era así? ¿Por qué crecí así? ¿Por qué hice estas cosas? ¿Por qué hice estas otras? Entonces el Espíritu Santo viene la inteligencia y la sabiduría de Dios sobre tu vida y te da a entender el hombre que sos. Ay, Señor, había sido malo, había sido perverso, yo me creía bueno, había sido el más vil, había sido un fandango, había sido lo peor, Señor. Pero tengo muchas cosas buenas, Señor, que te voy a entregar, que son tuyas. Y empiezas a sacar, dice que la palabra, y entresacaré, dice el Señor, lo precioso de lo vil. Entresacaré, dice, lo precioso que tiene entre lo vil. Y es lo que debemos entregar nosotros. Las cosas viejas nuestras debemos entregárselas al Señor. Nuestras quejas, nuestras luchas, para que Él sea en nosotros y los atributos que vienen desde un comienzo de la creación sean puestos a vista en nosotros. Nuestras mejores cosas, que son los atributos de Dios. Amén. ¿Ahora lo entendió? Cuando decimos atributos, nos referimos a cosas que nosotros llevamos por dentro. Cosas que el Señor ha hecho en nosotros, pero no son sacadas por la maldad, por esa realidad maldita que viene cuando el hombre cae en pecado. Pero viene la realidad alterna, que es Jesucristo, y nos entrega su Espíritu Santo para que la realidad nueva sea mejorada en el carácter de Jesucristo. El carácter, los atributos de Jesucristo son los mejores. Por eso es que nosotros debemos tomar esos atributos de Jesús, tomar el carácter de Él para ser nuevas personas en Él.
Y así unirnos en un solo sentir, en un solo cuerpo, y hacer la lucha juntos, y no dejarlos a los dos pastorcitos ahí bancándosela solo, sino que seamos un cuerpo que lucha juntos para vencer la guerra espiritual que hay arriba en los aires. Estos vientos, ¿usted cree que son casualidad? No, si siempre cada año viene estos vientos, sí, pero todos los vientos traen lucha, y nosotros las sabemos, las luchas, porque el Señor nos manda y nos da a conocer muchas cosas que ustedes no saben. Y es así. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Porque Él ya existía. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Pregúntese. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? La eternidad. Para darnos a nosotros otro atributo. Qué hermoso, ¿no? Entonces, cuando crea el Señor la eternidad, lo hace con un fin de que todos nosotros podamos saborear esa eternidad que es Él. Y cuando nosotros recibimos la eternidad en nosotros, tenemos un atributo que es eterno, y lo encontramos bajo la presencia del Espíritu Santo, de la segunda casa donde viene el Señor a posarse, y es esa, la tuya. La primera casa era el templo de Jerusalén, donde todos los judíos iban y se reunían a adorar. Pero la segunda casa, dice Ageo 2:9, que es nuestra morada. Entonces el Espíritu Santo mora en la segunda casa, que es ya tu corazón. Porque antes no era así. Dios lo hizo por medio de la palabra, del verbo de Jesucristo, para que nosotros supiéramos y saboreáramos sus delicias, sus manjares y su maravilla, que es su palabra. Cuando yo empiezo a hablar, me puedo quedar todo el día, no siento hambre, no siento sed, y puedo quedarme todo el tiempo hablando del Señor. ¿Quién dice amén? Y ese es el gozo que no lo puede entender el mundo. Dice, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo dice la palabra. Diga conmigo, la eternidad. ¿Existía la eternidad antes? No existía la eternidad antes. ¿Y sabe qué? Todas estas respuestas que yo recibo ahora, el Señor me las ha puesto a flor. A flor. Dilo esto, dilo esto otro. Pero ¿cómo compruebo que no existía? Dice Génesis 1:1, que Dios creó los cielos y la tierra. Y si Dios creó los cielos y la tierra, la pregunta es, ¿dónde estaba Él antes de crearlo? ¿Dónde estaba Él antes de crearlo? Dios tuvo que estar en algún lugar, ¿cierto? Amén. Según nuestra mentalidad, o en su defecto, Dios estaba existiendo sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Por eso cuando decimos que Jesús es la roca, el que esté sujetado a Él nunca se va a perder. Nunca, diga nunca. Nunca se va a perder cuando está sujetado a Él, porque Él te lleva a la eternidad. Él te lleva un paso. Morir. El cristiano, escuche bien, le voy a dar algo más. Cuando usted recibe a Jesucristo y decide seguirlo y hacer el pacto con Él, desde ese momento usted vive la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque empieza a caminar como Él es, como el eterno, con sus promesas, con todas las asignaciones que Él nos da y los atributos que nos da Jesucristo a nosotros. Entonces vivimos bajo, ¿qué cosa? El mandato del Señor y la promesa de que nosotros entramos a la vida eterna. Estás aquí, pero ya vives la vida eterna. No es cuando muere, ahora. Qué hermoso, ¿no? Según nuestra mentalidad, Apocalipsis 21 dice, 22, no vi ningún templo en la ciudad, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, ¿quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Son su templo. Mire, se lo vuelvo a repetir, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Nosotros vamos a llegar al cielo, y le digo una promesa y la siento en mi corazón, que cuando lleguemos allá vamos a llegar a visualizar el templo que es Él, su Espíritu Santo y el Cordero van a estar ahí, y ahí será el lugar de adoración para nosotros en espíritu y en verdad.
Pero dice algo maravilloso, escuche. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué maravilloso, ¿no? Eso dice la palabra Apocalipsis 21, 22. Si usted quiere buscarlo, búsquelo. Y si nos vamos a Apocalipsis 19, ahí habla quién es Jesús. Exactamente. Mire, Él existía en sí mismo. ¿Quién está recibiendo esta palabra? ¿Sabe qué? Usted ya ha sido ministrado por el Espíritu Santo. Quizás hoy, vamos a decirlo así, no vamos a ver manifestaciones, porque otras veces tenemos manifestaciones, aquí algunos se asustan. Pero hoy la manifestación del Espíritu Santo va a ser dada a través de tu corazón, de tu mover en tu espíritu, de tu conversión y de haber recibido al Señor, y que todos tus pecados han sido perdonados, todos tus pecados han sido lavados, para que esos pecados ya no hagan efectos en tu vida. Y todas las maldiciones que vienen de generaciones son anuladas. Ahora vive bajo el atributo de Jesucristo para que puedas encontrar la verdad en Él y no vengan las maldiciones a someterte nuevamente. Enfermedades de cáncer, enfermedades de opresiones, de ansiedades, de paranoias, persecuciones y todas estas cosas. Entonces, cuando entres a ese campo, tú le vas a decir al enemigo: yo soy sano porque Dios me liberó del pecado y de la muerte. Yo soy libre porque he decidido seguir a Cristo y Él vive en mí. Y por lo tanto el enemigo no puede tener parte en ti. Y es lo que dijo Jesús. Ya viene el príncipe de este mundo. El mundo es la codicia, las malicias, los deseos malos de tu corazón. Ese es el mundo. Y el mundo no es lo que mira, esa es la creación. El mundo somos nosotros, porque si dejamos que la maldad gobierne nuestra vida, ese es el mundo dominando tu carne. Ya lo dijimos anteriormente. En otras palabras, como Él no depende de nada ni de nadie, Él tenía que existir en sí mismo, porque Él es y será por siempre. Hoy quiso ser glorificado el Señor. Es decir, Él es la causa de la existencia y Él mismo la provoca porque existía. Él es la causa de la existencia. ¿Quién dice amén? Y Él mismo la provoca porque existía y para que exista. De ahí, en el concepto de Shaddai, el Padre, al crear la eternidad, ese atributo se activó. A través de este nombre se activó. Diga, se activó. Por eso es que nosotros sin querer entramos en estado de ansiedad, de debilidad, a veces de frustración, porque se nos ha olvidado a quién le servimos. Todavía seguimos quejándonos y lo tenemos al más grande, al todopoderoso en nosotros, dentro de nosotros. Corra a su bautismo para hacer el pacto. Y es el pacto definitivo que nos une verdaderamente como hijos de Dios. Juan 1 lo dice y se lo voy a volver a repetir. Escuche, dice, escuche bien. Dice que en el principio sí existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Colosenses 1 ya leímos. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. O sea que si no hubiera la palabra, no existía nada. La palabra vino, ya no hay más palabra. Y dice que esta es la luz que resplandece las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y dice que Él era la luz y ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Cuando dice el mundo no se refiere a la creación. Usted es creación, sí, pero se refiere al corazón del hombre, que no lo reconoció, dice. El mundo no lo reconoció y el mundo es la sociedad y todo lo que vive en sus corazones. Mire, y dice, esa luz verdadera que Él, y Él era la luz y ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo. ¿A quién vino? ¿A quién vino? A los judíos. ¿Y qué dice? Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuánto lo recibieron. ¿Quiénes recibieron esta mañana? A los que creen en su nombre. ¿Quiénes creen en su nombre? Les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Ya no criatura, hijos de Dios. Ahora escuche, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Usted fue sellado por la sangre del mismo Dios. La palabra, el verbo se hizo carne y engendró vida en ustedes también. Engendró el amor. Y cuando lo recibimos en esta oración de fe, nosotros recibimos el amor de Dios que está manifestado en Cristo. Ahora ya no es cualquiera usted. Usted ha nacido de Dios, no por voluntad humana ni por deseos naturales, dice la palabra. El que recibe a Jesús en su corazón, de corazón, recibe ¿a quién? A Dios. Y hasta ahí. No lo dude. No lo dude. Aunque usted se muera, aunque maten su carne, lo que sea, usted ya no se va a ir a cualquier lugar. ¿Usted dónde va a ir? ¿Quiere que le diga algo? Este es un secretito y es una perla que le voy a dar ahora. Y ato al enemigo, ato toda murmuración del enemigo en el nombre de Jesús. Pero le voy a decir algo, escuche esto. Contaba alguien que se convirtió a Cristo y que es de Él y que ya conoce y predica ahora la palabra y es usado por el Señor. Él contaba que cuando él estaba antes en el mundo, él hacía brujería y hacía brujerías de alto rango. Él dice que se iba a los cementerios, hacía brujería. Se entraba a los cementerios, invocaba dos espíritus. Uno, ato en el nombre de Jesús. Uno que le llaman el varón del cementerio, que es el que provoca todos los accidentes en las ciudades, provoca los accidentes, las muertes, las peleas, contienda en tu casa, divisiones, divorcios. Es el que provoca todo. Él se iba con él y es el que vive en los cementerios. En una ciudad siempre hay cementerios, ¿sí o no? Entonces él entraba, tomaba tierra, entraba con otro esclavo de ese espíritu. Dice que empezaban a tocar las tumbas. Y este hombre dice que iba, esta decía. En una de las que tocó el espíritu de ahí porque estaban sujetos a él, no, le dice, no, esa no. ¿Y por qué? Le dice él. Este hombre le dice, ¿por qué? El espíritu malo le dijo, no, esa no podemos. ¿Y por qué? Porque ese es un cristiano, le dice. No podemos hacer nada con él. ¿Se da cuenta de lo que le digo? El diablo no va a poder más contigo. El diablo no va a poder usar tu carne. El diablo no va a poder usar tu mente. Tu corazón puede maquinarte, puede inducirte a que hagas cosas malas, pero tu corazón, tu alma, tu espíritu le pertenecen a Jesucristo. Están sellados. No hay quien lo pueda, a menos que tú quieras deshacer el pacto, irte al mundo, hacer lo mismo que hacías antes, quizás. Pero Dios, cuando te elige, Él te va a traer como sea, como dé lugar, te va a traer. Si eres un llamado y si eres un elegido, el Señor te tiene que traer. Pero el diablo ya no tiene parte en ti, no puede hacer nada contigo. No crea que el brujo me echó una bruja. No, anule eso y sáquelo. Saque toda maldición de su casa, porque usted es un hijo de Dios. Y las tinieblas, dice, no pueden apagar la luz. La luz, dice, que saca y entra donde había oscuridad. Donde vas tú con la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a entrar con la luz y el demonio tiene que irse. Donde llega un hijo de Dios, el demonio tiene que manifestarse o tiene que irse, tiene que salirse. Si llega un hijo de una casa y vive la maldad, tiene que irse de esa casa. Ya no puedes vivir en tinieblas en tu casa. La maldad, el odio, el rencor, toda esa intriga que hay en tu casa, la murmuración, la queja y todo lo que vives en tu casa, la división que hay en tu casa, alcoholismo, drogadicción, borracheras, adulterio, fornicación y todo lo que hay en tu casa, eso es del diablo. Sal de ahí, dile a Jesús, libérame, Señor, porque ahora soy tuyo. Sácame, Señor, de esa casa, sácame de ese espíritu malo que tengo, porque ya tienes ahora autoridad para sacarlo. Pídele al Señor y las cosas serán nuevas. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quién da gloria a Dios? Por eso es que nosotros, sin querer, decía, entramos en un estado de ansiedad, de debilidad y a veces de frustración, lo dije. A algunos de ustedes se le olvidó a quién le está sirviendo, ¿cierto? Si usted hasta ahora sigue en esa vida, dígale, Señor, hasta aquí. Dígale, hasta aquí, Señor.
decido, Señor, seguirte. ¿Quién es tu sustento? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu auxilio? ¿Quién es tu socorro? ¿Quién es tu proveedor? Dice la palabra, mi socorro está en Dios, en Yahweh, en el Señor. Ese es mi socorro. Cualquier otro socorro que te digan, no, el socorro es este santo, es esta otra santa, eso no hay en la Biblia. Busque, no existe eso. Tráigame cualquier Biblia que usted quiera. Yo he leído todas las Biblias. Antes, cuando yo era católico, la Biblia católica la conozco bienísimo. Usted y viene, no, que la idolatría, me dice, no, lea Baruch 6, lea Sabiduría 13, 14, 15, lea Macabeo. Yo conozco las Biblias, así que ellos me las charlan. Además de eso, no solo conozco la Biblia, conozco el Espíritu Santo. Conozco al que me da el conocimiento, al que me dio la verdad, el que me sacó de las tinieblas a la luz, y por él vivo y por él existo. Sí, muchos viven confundidos. Es que Dios hizo con Abraham. ¿Qué hizo? Dios tuvo que mostrársele y revelársele quién era él. ¿Por qué? Porque no es suficiente saber o con conocer simplemente. Yo necesito experimentar. Tú necesitas experimentar el amor de Dios. Tú necesitas conocer las profundidades de Dios. Métete al camino, entra al camino. No seas un mirón. Entra y vas a ver cuántas cosas maravillosas te va a dar a conocer el Señor. Métete a su camino y verás las cosas que vas a experimentar. ¿Sabe qué? Yo no tengo idea cómo hablo así. No tengo idea, pero el Espíritu Santo me mostró tantas cosas que ahora el Espíritu Santo habla por sí solo en mí. Yo no sé, me he olvidado muchas cosas. Seguramente cuando termine esta transmisión yo voy a ponerme a mirar y a escuchar lo que yo dije. ¿Por qué? Porque es el Espíritu quien habla. Déjese manejar por el Espíritu Santo y va a tener amor, comprensión, va a tener unidad, va a tener apego a las cosas de Dios. No es lo mismo decir leo la palabra. Todo lee, hasta el diablo la conoce, hasta el diablo cree y tiembla, dice. No solo basta con leer la palabra, pero no experimento la palabra, no experimento las obras de Dios que hace en mí. No las experimento. Abraham, para entender al Shaddai, Dios tuvo que sacarlo. Tuvo que sacarlo de su tienda y de su parentela, dice la palabra. Lo llevó, dice, a un lugar donde no había nada ni nadie para que él pudiera experimentar. No había nada. Lo mismo me pasó a mí, no había nada. Dios te ha sacado de lugares de comodidad y muchas veces te ha dejado sin nada. Nos pasó a nosotros. Pero Él quería mostrarnos que en la ausencia, en el vacío existencial, en el vacío de lo natural, donde no hay comida, donde no hay bebida, donde te falta todo, ahí es donde Él quiere revelarse contigo. Por eso la gente, y mucha gente juzga a los cristianos porque son unos pobres. Eso es mentira, mi hermano. Jesucristo, cuando fue y se bautizó, Él fue a los 30 años y por voluntad dijo: tengo que cumplir lo que dijo el Padre, tengo que cumplir lo que dijo mi Padre, obedecer lo que Él dijo. Aunque no tenía pecado, Él fue y se bautizó. Y cuando se bautizó, el Espíritu Santo vino hacia Él, porque Él era como nosotros. Él vino a hacerse hombre como nosotros. No es que era Dios y todo. Sí, Él estaba allá, pero Él vino y se hizo como nosotros. Y entonces cuando se hace como nosotros, Él sufre en carne, desea, tiene tristeza, tiene dolor, tiene deseo por alguna cosa, hasta de ir al baño, dije el otro día, ¿no? ¿Lo entiende o no? Y Jesús dijo: voy a ir. Y se fue y lo hizo. ¿Y para qué lo hizo Jesús? Porque dice Juan 3:13. ¿Qué? Que tenía que cumplir con las cosas que Él exige. Tengo que cumplir con lo que mi Padre me exige. Entonces, si Jesús lo hizo sin pecado, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer el bautismo? Primera de Pedro 3 dice: lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, y no es por el lavamiento del cuerpo, sino teniendo una conciencia limpia delante de Dios, reconciliados mediante la muerte de Jesucristo en la cruz. Y lea 1 Pedro 3, clarito, ahí le va a desarrollar qué es el bautismo y por qué el bautismo. Dice que el diluvio significa
un lavamiento de la tierra por el pecado, y por medio del diluvio Noé y su familia se salvó, dice, lo cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. Maravilloso, ¿no? Ahora entiende lo que es el bautismo. Se lo expliqué en 2 párrafos. El Señor nos lleva a otras experiencias para mostrarnos que Él existe y te ve y quiere que tú lo conozcas. ¿Quién quiere conocerlo al Señor? ¿Quién quiere conocerlo al Señor? Yo te invito a que ahora experimentes. Cierra tus ojos. Solo voy a hacer una oración y le vas a decir: Señor, yo he venido a este lugar, quizá no de la manera que venía, sino que tú me mostraste otra cosa. Señor, he venido, quizás no con disposición de mi corazón, pero Señor, sé que tú eres real y quiero conocerte aún más. Perdóname, Señor, porque soy débil, porque juzgo, porque me adelanto, Señor, y no conozco a mis hermanos, no los conozco a ellos, pero Señor, conociéndote a ti, puedo encontrar el amor hacia ellos y no juzgarlos más, no juzgar a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mi madre. Señor, hazme nuevo, hazme nacer de nuevo. Me pudo haber dejado cuando no quise escuchar las cosas que Él me decía. Eran tan claras a mi corazón. No tuvo más nada que hacer sino amarme como un pecador. Pudo haberse alejado mientras yo me hundía más. No lo hiciste, no me dejaste, no lo hiciste. No tenías que decir te amo, pero me amaste como soy. No tuviste, no tenías que sufrir, no tuviste, no tenías que morir para salvarme, pero lo hiciste, Jesús, tú lo hiciste, Señor, tú lo hiciste por amor, Señor, en el Calvario de la cruz. Señor, ahí tú lo hiciste todo y diste tu vida por mí. Ahora soy una nueva criatura en ti. Padre, perdóname porque te fallo cada día, pero quiero tener un encuentro verdadero contigo, Señor. Hazme tuyo, Señor. Necesito tus atributos más que nunca, Señor. Quiero parecerme a ti, Jesús. Dígale, quiero parecerme a ti, Jesús. Ser manso, sencillo, humilde en mis pensamientos. No solo mostrarme la cara a la gente, sino dentro de mí que mis pensamientos sean verdaderos. No hipócrita, no un fariseo, porque a Dios no le gusta eso. Mateo 5:17 nuevamente, le repito, dice: si no superan a la ley y a los fariseos, ustedes no podrán entrar, no podrán heredar el reino de los cielos. Saquen la levadura de sus corazones. El pueblo de Israel no podía llegar. Yo les dije, no los saco. Si ustedes no sacan la levadura de sus casas, sáquenla. Y era levadura física. Si no sacan la levadura de sus casas, no pertenecerán a mi pueblo. Y Pedro también le dijo: Señor, yo no me voy a dejar lavar los pies contigo. Y el Señor le dijo: no, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte en mí. Déjese tomar por el Señor. Deje que venga su hermano y le hable, que lo exhorte y lo enseñe también. Porque Pedro no quería dejarse lavar los pies. El Señor le dijo: tienes que dejarte lavar. ¿Y qué es entregar los pies? Es entregar tu intimidad, entregar lo que tú eres. Porque a veces no puedes solo. Necesitas de un hermano, necesitas de tus pastores, necesitas que alguien te guíe, que te dé un consejo. No seas necio en tu propia idea, no seas necio en tu propio entendimiento. Déjate guiar. El Espíritu de Dios viene a sanar nuestros corazones, viene a reconciliarnos con el Padre. Él es. No sigas en tu terquedad. Te alabo.
alabo, Señor. Levante su mano y yo te alabo, Señor. Te alabo, Padre, porque ahora soy libre. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.